Bueno, hola. Buenos días a todas y a todos. A ver cómo se ve. Cómo se ve así. Creo que se ve bien si pongo la pantalla completa, ¿no? ¿Cierto que sí? Bueno, la voy a dejar completita, chiques. Por favor, escríbanme al chat de fortalecimiento si se ve mal. Tengo que aprovechar que está así porque hoy se me estaba apagando la imagen. Se me ponía como que no se veía. Bueno, chiques, dentro del módulo entonces de alimentos, hoy vamos a comenzar la parte de vegetales. Y qué mejor que empezar vegetales con el taller de elaboración de conservas. Hemos producido ya bastantes vegetales durante el año en nuestras huertas. Así que vamos a empezar a ver conservas de diferentes tipos, sobre todo bueno, pero vamos a hacer énfasis en la parte tecnológica para que todas tengamos la idea, digamos, conocer más a fondo las etapas, ¿sí? ¿Qué pasa en cada etapa? Todas ustedes, yo sé, todas y todos saben hacer conservas, muy buenas conservas. Sin embargo, a veces nos faltan algunos conocimientos técnicos o tecnológicos que los vamos a empezar a discutir a lo largo de estos encuentros. Bueno, como ustedes ven, este manual que ya Silvina lo ha subido a las redes tiene varios puntos que son la elaboración de conservas vegetales, los riesgos microbiológicos asociados a las conservas, qué tips de prevención hay para estos riesgos microbiológicos y al final tenemos glosario y la legislación que nos rige actualmente en relación a la elaboración de conservas. Hoy vamos a dar entonces inicio a esta parte teórica. Creo que vamos a estar unas 2 clases en teoría y después vamos a dar la parte práctica. ¿Qué vemos en esta diapositiva? En esta vemos todo un flujograma, o sea, un dibujo de flujo de todas las etapas que seguimos cuando hacemos una conserva. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a hacer cualquier receta? Es seleccionar la materia prima. Materia prima serían nuestros ingredientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos? Que nuestras verduras estén bien, un poco no demasiado maduras, limpias, sin golpes. Entonces vamos y seleccionamos, por decir, unas buenas berenjenas. Tratemos cuando hagamos conservas, además, de que esas verduras tengan tamaños similares, o sea, que sean, como se dice, homogéneas. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué queremos eso? En caso de que las vayamos a usar enteras. Para que cuando apliquemos el tratamiento térmico por acá, la transferencia de calor a todas también sea homogénea y podamos garantizar la inocuidad de ese producto. Bueno, una vez yo he seleccionado la materia prima que voy a usar, ¿qué es lo primero que hacemos todas y todos? El lavado, ¿sí? La limpieza, la desinfección, la eliminación de las piedras, la tierra, todo lo que vaya acompañándolo. Después viene lo que llamamos acondicionamiento, que tiene que ver con pelar, picar, trocear, hacer rodajas, cuadro, lo que queramos. ¿Sí? Después viene una etapa que vamos a ver ahora muy interesante, que es con calor, con vapor o con agua caliente, agua hirviendo, bueno, caliente,
que es escaldar las verduras. Un término muy común es blanquear, ¿sí? Vamos a ver luego eso. Miren que el caminito que estamos haciendo empieza acá y las flechitas nos van guiando de una etapa a otra. Y estamos aquí en el escaldado. En el escaldado tomamos una etapa ya, que es el envasado. Pero para el envasado vemos que entra otro circulito con otra flecha, que es que en el envasado que ingresa el envase. Para los envases también tenemos algunos requisitos de orden microbiológico, que los vamos a ver. Cuando yo termino de envasar, debo hacer control de pH, así como en otras dos etapas posteriores que vemos acá. Les pregunto, ¿recuerdan la escala de pH? A partir de este momento, todo el tiempo les voy a hablar del pH, ¿sí? Porque en las conservas caseras, la inocuidad o la seguridad de que nuestro alimento es inocuo se basa en la acidez del producto, porque nosotras y nosotros no tenemos equipos con los cuales podamos esterilizar el alimento, ¿sí? Entonces tenemos que asegurar que nuestra conserva sea ácida, y por eso hay que tener especial cuidado con esas verduras que son poco ácidas, como las arvejas, las repollitas, los ajíes, a las berenjenas, ¿sí? A todas hay que acidificarlas, y vamos a ver con qué. Pasado el control de pH, que desde ya se los digo, tiene que ser de un pH de 4,5 hacia abajo. Nosotros recomendamos 4 para estar sobre seguras. Recuerden que la escala de pH va de 1 a 14 y que abajo del 5, del 6 tenemos pHs ácidos en alimentos. Entonces buscamos mantener un pH de 4 para que nuestra conserva sea segura microbiológicamente. Ya hemos controlado el pH, entonces allí pasamos a un tratamiento térmico, donde ya el frasco lleno de la conserva, lleno del líquido de cobertura y con todos los condimentos, se lleva a cocción. Después de este tratamiento térmico, hacemos el enfriamiento de los envases, el etiquetado y el almacenamiento. Atención, entre el enfriamiento y el etiquetado hacemos otro control de pH en uno de los frascos, y cuando los alimentos, cuando esas conservas están a punto de salir a comercializarse, se les hace un control de pH. Vean ustedes, compañeras y compañeros, lo central del control del pH cuando hablamos de conservas caseras. Nosotras, por más pesada que me ponga, insisto, no tenemos equipos de esterilización. Nosotras aquí, bajo las condiciones de casa que tenemos, no tenemos autoclaves. Entonces necesitamos regular, inhibir el crecimiento de algunos microorganismos esporulados, que ustedes ya saben que es esporulado, a través del control del pH. Muy bien. Espérense que me llegó un mensajito y no sé si sean ustedes, alguien diciéndome algo. A ver. Mira acá. No sé. A ver, un momentito. No sé. Bueno, seguimos. Mejor. Bueno, entonces vamos a pasar
a la siguiente diapo. ¿Cómo definimos una conserva de vegetales? Una conserva es un producto, sea de origen animal o vegetal, ¿sí? No importa, es un producto que está envasado. ¿Envasado cómo? Herméticamente. Y que ha sido sometido antes o después de envasarse a un proceso de conservación. Esto está descrito en el Código Alimentario Argentino, capítulo 3. Recuerden, todos los capítulos de la legislación argentina en alimentos los podemos googlear y los bajamos libremente y los podemos leer. Súper importante que todas y todos nos acostumbremos a consultar la legislación porque nos rige como productores de alimentos. Cuando se elabora con productos de origen vegetal, una conserva puede ser de frutas, verduras o hortalizas. Aclaro, las conservas de frutas suelen ser más ácidas naturalmente que las de verduras o hortalizas. Por eso ponemos doble cuidado en la preservación de las conservas vegetales de las cuales estamos hablando hoy. Atención, antes de comenzar, desde el vamos, antes de empezar hasta la selección de materia prima, no olvidemos los requisitos higiénicos sanitarios de la manipulación de alimentos, es decir, las buenas prácticas de manufactura, que están resumidas como BPM. Atención, lo primero, nuestras superficies de trabajo, y yo iría acá a incluir utensilios de cocina, limpios y desinfectados y bien enjuagados. Las manos deben tener un correcto lavado y desinfección. Y como manipuladores recuerden no olvidar nunca, jamás, por favor, la cofia. ¿Sí? Hay que recoger el cabello, usar el delantal o el camisolín. Además, todos nuestros equipos, como les decía yo, una cortadora, una picadora, el mismo mesón, las tablas, recuerden que las tablas de picar son la principal fuente de contaminación y contaminación cruzada. Los cuchillos, los recipientes, las cucharas, las espátulas, tenedores, coladores, etc. Limpios, ordenados, diferenciados entre lo crudo y lo cocido. Nunca olvidemos la contaminación cruzada. Si yo tengo un alimento crudo que entra en contacto con un alimento cocido, ocurre la transmisión de los microorganismos propios de ese alimento crudo al alimento cocido. Y ahí entramos en un riesgo microbiológico. Entonces hoy vamos a empezar algunas de las etapas de la elaboración de las conservas vegetales. Primero quiero que vean esta fotito, miren que son unas conservas muy caseras, hechas con, esta tiene algo de berenjenas, esas dos tienen repollitas de Bruselas. ¿Sí? La selección de la materia prima. Recuerden que tanto la fruta como las verduras no deben estar muy maduras, es más, es mejor que estén un poco antes de la madurez. Seleccionamos todas las que estén sanas, que no tengan golpes ni sustancias o manchones en su superficie, o sea, en la cáscara o en la piel de ellos. Y por último, recuerden lo que les decía ahora. Y que estén más o menos en la misma etapa de madurez, ¿sí? Que no vas a seleccionar una bien madura y una bien verde, porque ya el tratamiento térmico desde el escaldado van a tener resultados muy
disímiles y el producto no va a ser homogéneo. Si el producto que vamos a envasar no es trozado, por ejemplo, no, acá están las repollitas partidas a la mitad, pero ponerle que queramos hacer una conserva de repollitas, ¿sí? Vamos a buscar que todas estas tengan un tamaño lo más similar posible. Por lo que les decía, cuando yo haga la pasteurización del producto o la cocción del producto, va a ser mucho más lento el ingreso del calor o la transferencia de calor en una repollita que sea más grande que en otra más chiquita. Entonces puede ser que unas me queden sobrecocinadas y o unas me queden menos cocidas, menos tratadas. Atención, chiques, miremos primero esto acá. Todo proceso de elaboración de conservas, sí o sí, tiene que basarse en el aprovechamiento de agua potable. Necesitamos agua potable para poder hacer esto, porque estas conservas son alimentos, ¿sí? Van a ir al interior de los organismos. Aunque suene como muy obvio, siempre tenemos que tener eso presente, que es todo un contenido que puede llevar microorganismos a esa persona que compre y consuma. Si es ya sea o que sean gente de nuestra familia que estamos haciendo conservas o regalos o que estemos vendiendo en una feria nuestras conservas. Por eso debemos usar agua potable. La materia prima no se debe lavar con cepillos ni detergentes para que no se dañe la superficie de la cáscara, ¿sí? ¿Por qué hacemos el lavado y la limpieza? El objetivo principal de la limpieza, aunque todos lo sabemos, es bueno tener claro que nosotras y nosotros buscamos limpiar, es decir, retirar tierra, restos vegetales, pulir las hojitas, retirar pedúnculos, o sea, los palitos de los que vienen pegadas algunas verduras, sobre todo retirar mucho la tierra, que eso no quede, y alguna otra piedrita o basurita que venga con ellos. Cuando yo lavo, si bien no hago una limpieza en sí, no hago un paso de desinfección en sí mismo, si reduzco la carga microbiana, o sea, la cantidad de microorganismos que hay en la superficie, porque muchos de ellos se van con el jabón, ¿sí? El jabón al formarse la espuma y al enjuagar van a estar arrastrados por él. Si esa materia prima va a ser pelada, les vamos a quitar los carozos, ¿sí? También la tenemos que lavar. No es que porque yo voy a usar solo lo de adentro no lo lavo. Recuerden siempre el ejemplo de que en la superficie están los microorganismos y cuando yo abro o entro al interior de ese producto, llámese verdura, llámese carne, con un cuchillo, yo estoy arrastrando contaminación del exterior hacia su interior. Si tenemos productos que son muy delicados, ¿sí? Como es un clásico el tomate, lo que hacemos son baños de inmersión, donde el tomate se coloca en un recipiente con agua y jabón, ¿sí? O con agua limpia. Ese material denso, que es los contaminantes que lo acompañan, se van al fondo, y lo que es más livianito, como hojitas, van a flotar. Entonces es una manera, digamos, sutil de separar todas esas partículas que vienen acompañando al tomate, en ese caso, o a las frutillas, por ejemplo, y
sin lastimar la superficie. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos baños de inmersión? Como no hay agua corriente, tenemos que tener presente que hay que renovar continuamente el agua, porque la carga microbiana está quedando ¿dónde? En el mismo recipiente donde estoy sumergiendo el producto, la materia prima, ¿cierto? Llegamos al acondicionamiento. ¿Qué es el acondicionamiento? Ya dijimos, eso depende del vegetal que voy a usar. Es la forma que le voy a dar y aquello que yo le voy a quitar, ¿cierto? En la conserva. Entonces, como dice, ven acá, está una de las compañeras sacándole las cascaritas a unas berenjenitas. De acuerdo al vegetal utilizado, estos se van a acondicionar ya sea por pelado, partidos en trozos, cuadraditos, rodajas, si vamos a sacar semillas o no, o si vamos a usar vegetales enteros, discriminamos de acuerdo al tamaño, en fin. Y aquí viene una de las técnicas más simples y más lindas, digamos, para aumentar la vida útil de un vegetal, que es el escaldado o blanqueo. Primero que todo, ¿qué es el escaldado? ¿Cierto? El escaldado busca, digamos, detener o hacer más lento el envejecimiento del producto, de la materia, del vegetal. Los vegetales, así como nosotros, siempre lo hemos dicho, tienen enzimas. Enzimas son unas sustancias que son las que, digamos, facilitan las reacciones metabólicas o las reacciones de la vida, chiques, ¿sí? Las enzimas en las frutas y en las verduras, ¿qué hacen? Hacen que ellas pasen de chiquititas cuando están dentro de la flor, que cuando se caiga la flor ellas empiecen a crecer, que pasen de verdes a maduras, ya sea por tamaño, color, generación de aromas, el ablandamiento, los cambios de los azúcares, etcétera. Pero las enzimas nunca paran de trabajar. Llevan esa fruta o esa verdura hasta la madurez, pero también saben qué hacen, la llevan a lo que se llama la senescencia, o sea, el envejecimiento. Entonces las enzimas van haciendo que el producto se vuelva más opaco, después más blandito, pierda textura, etc. ¿Qué pasa con las enzimas? La mayoría de las enzimas son proteínas. Y las proteínas pierden su capacidad de actuar arriba, en general, de los 70 grados, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, el escaldado es hacer que las enzimas se inactiven, se paralicen. ¿Qué hago yo? Pongo las enzimas, o sea, la verdura que tiene sus enzimas muy activas, en agua a una alta temperatura, ¿sí? En ebullición, digamos, por muy cortito tiempo. Pero por ese cortito tiempo se van a inactivar esas enzimas. Y entonces esa verdura va a mejorar ¿en qué? Muchas veces mejora el brillo, el color, se ablanda un poquitito y no se me envejece tan rápido. Es una técnica que nuestras abuelas, abuelos también la aplicaban, ¿cierto? Ahora, en términos prácticos, ¿cómo lo hacemos? Para estas verduras, vuelvo a insistir, que son de baja acidez, el escaldado o primera cocción que llamamos, la vamos a hacer en una mezcla de vinagre blanco y agua, adicionados en proporciones iguales, cuando ya esté hirviendo.
para ir poniendo en acidez el producto. Se pone unos minutos en ebullición, que dependen y están establecidos de acuerdo al tipo de verdura, o sea, qué tan dura, qué tan blandita es. Cuando termina ese tiempo de ebullición, que depende del tipo de cada verdura, ¿qué tenemos que hacer? Ahí mismo, las ponemos en agua fría. Miren que hablamos de sumergir rápidamente en agua fría potable a 10 grados centígrados. Imaginémonos como que hubiera una olla de agua con hielo. ¿Para qué? Para que esta verdura, o sea, que viene ese calor intenso, no se me sobrecocine, no sufra una sobrecocción, porque el objetivo me era inactivar enzimas, punto. Estos ejemplos que ustedes ven acá se refieren al tiempo de cocción, que depende de la verdura. Miren, a ver, primero, antes de los repollitos, miren que las berenjenas las ponemos de minuto a minuto y medio porque las berenjenas son re blanditas, a diferencia de la zanahoria, que es muy dura, y la ponemos 5 minutos. Los repollitos de Bruselas entre 3 y 4 minutos, y los zapallitos, por ejemplo, 4 minutos. Nuestros envases. ¿Qué debe caracterizar a nuestros envases? Que las tapas sean nuevas, los envases de vidrio nuevos. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero que todo, si el envase de vidrio ya fue usado, no sabemos qué tuvo. Es un riesgo microbiológico. Ya, o sea, eso ya lo sabemos. Las tapas, ¿por qué tienen que ser nuevas las tapas? Porque una de las características de la preservación de las conservas es que se haga vacío. El vacío se hace cuando después de la cocción de la conserva, esta se cierra y se deja enfriar. Y la tapa es la que va a marcar el vacío. Entonces, una tapa mala no va a ser el vacío, ¿sí? Los defectos en los envases entonces pueden dañar ¿qué? La hermeticidad. Y recuerden que dijimos que una conserva era un producto que estaba en un envase hermético, o sea, muy bien cerrado. Al fallar la hermeticidad, ¿qué tenemos? Entonces contaminación, alteración de ese producto terminado y pérdida de la seguridad, pérdida de la inocuidad. Vuelvo a insistir, estos envases deben ser de vidrio, nuevos, con unas tapas nuevas que estén en buen estado, que no tengan ni abolladuras, ni que estén rayadas, ni oxidadas, nada, en buen, perfecto estado. Vamos a ver un poco de la desinfección de los envases. Los envases, antes de llenarlos con el producto, deben ser desinfectados. ¿Sí? Atención, hay gente que dice esterilizar los envases. No es esterilización. Es que los vamos a higienizar, ¿sí? Los sumergimos con sus tapas en agua hirviendo 5 minutos. Cuando termine ese tiempo de ebullición, los retiramos del agua con unas pinzas limpias. Los dejamos escurrir sobre paños limpios, evitando tocar la parte interna del envase y de la tapa. Ese envase va a quedar ahí escurriendo hasta que yo termine el proceso de elaboración de la conserva. Bueno, chicas, para llenar los envases, ¿qué hacemos? Preparamos una mezcla que incluya por cada 7 partes de vinagre blanco 3 de agua. Miren que le damos prioridad al vinagre. Agregamos especias al gusto, las que queramos, laurel, pimienta, tomillo, orégano, ajo, lo que queramos, la sal al gusto. Y solemos trabajar con frasquitos de 250 gramos con las verduras que están escaldadas, dejando 2 centímetros libres por debajo del borde superior, que es lo que llamaríamos el espacio de cabeza. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Llenar los espacios vacíos entre las verduras
con esa mezcla que tenemos o la solución o el líquido de cobertura que tiene el vinagre, el agua, las especias, dejamos ese centímetro, ¿sí? Y tratamos de eliminar todas las burbujas posibles que queden durante el envasado mediante el uso de una espátula o un tenedor. En este momento de la clase, nosotras vamos a suspender. Les voy a dejar, repasen esta diapositiva, ¿sí? La del pH para la próxima clase, que la vamos a ver el próximo viernes, pero quiero que repasen qué era la escala de pH de las notas que tenemos del curso de manipulación, qué significa controlar un pH en 4, ¿sí? Léanse este procedimiento, ¿sí? ¿Por qué tiene que coincidir los colores de la tirilla con una de las escalas de colores que vemos acá? ¿A qué se debe? ¿Sí? Y continuamos con el tema de conservas el próximo viernes a las 14:30. Les mando un beso a todas y a todos. Chao, chao.